Hola. Hoy vamos a explorar uno de los temas más intrigantes de la Biblia, el Apocalipsis y los 4 jinetes. Apocalipsis es el último libro del Nuevo Testamento de la Biblia y describe una serie de visiones y eventos proféticos. Los 4 jinetes del Apocalipsis se mencionan en Apocalipsis capítulo 6, versos 6 al 8 y a menudo se los asocia con la venida del juicio final y el fin del mundo. Cada uno con un jinete y un atributo diferente que representa una manifestación específica de la ira de Dios. El Apocalipsis se atribuye a Juan, discípulo de Jesús, y es conocido por su carácter profético y simbólico. Describe eventos futuros, incluida la venida del Mesías, el juicio final y la batalla entre el bien y el mal. El libro del Apocalipsis a menudo se atribuye a Juan, uno de los discípulos de Jesús, aunque la identidad exacta del autor es objeto de debate entre los estudiosos. Es importante mencionar que el Apocalipsis fue escrito durante un periodo de persecución religiosa a los cristianos en el Imperio Romano. Los textos apocalípticos suelen utilizar simbolismos e imágenes vívidos para transmitir mensajes espirituales y proféticos. El Apocalipsis no es una excepción y sus visiones se presentan en un lenguaje altamente simbólico. El libro del Apocalipsis es considerado uno de los textos más intrigantes y misteriosos de la Biblia. Su importancia radica en que ofrece una visión profética del fin de los tiempos y del destino final de la humanidad. Mencionar que Apocalipsis describe una serie de eventos futuros, incluida la venida del Mesías, Cristo, quien a menudo es identificado como Jesucristo en muchas interpretaciones cristianas. Este evento es visto como la promesa de la redención y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Además, resaltar que el libro también describe el juicio final, cuando todas las personas serán llamadas a rendir cuentas de sus acciones ante Dios. Este aspecto del Apocalipsis resalta la importancia de la justicia divina y la responsabilidad moral. Mencionar la batalla épica entre el bien y el mal, que es parte central de la narrativa del Apocalipsis. Esto implica la derrota final de Satanás y de todas las fuerzas del mal, que culminará con la restauración de la armonía y la justicia en el mundo. Además, podría señalar que el Apocalipsis también contiene visiones sobre el cielo nuevo y la tierra nueva, que simbolizan la renovación de la creación y el fin del sufrimiento humano. 1. Caballero blanco. Este caballero a menudo se interpreta como la representación del falso Mesías o la conquista. Lleva un arco y una corona y sale, conquistando y venciendo. Algunos lo asocian con el anticristo o con engaños religiosos. Este caballero a menudo se asocia con la falsa paz y el engaño. La apariencia de un conquistador con una corona puede sugerir la de un líder carismático que engaña a la gente con promesas de paz y prosperidad, pero en realidad puede conducir a la destrucción y la tiranía. Algunos ven esta figura como una representación del anticristo, que, según la tradición cristiana, surgirá al final de los tiempos. 2. Caballero rojo, o caballero de la guerra. Este caballero porta una espada y representa la guerra. Él es responsable de traer conflictos y derramamiento de sangre a la tierra. Este caballero representa la guerra y el conflicto. Lleva una espada, que simboliza el derramamiento de sangre y la destrucción que resultan del conflicto humano. Su llegada se interpreta como un periodo de violencia e inestabilidad. 3. Caballero negro, o caballero del hambre o escasez. Este caballero porta balanza y simboliza el hambre, la pestilencia y la escasez. Trae sufrimiento y muerte a través del hambre y la enfermedad. El caballero negro lleva una balanza, que a menudo se asocia con escasez de alimentos y enfermedades. Esto representa la hambruna y la pestilencia que pueden seguir a una guerra y un conflicto, causando sufrimiento y muerte generalizados. 4. Caballero pálido, o muerte. Este es el caballero más conocido y está asociado con la muerte. Monta un caballo pálido y lo sigue Hades, que trae la muerte y el infierno. Este caballero lleva la muerte a una cuarta parte de la tierra a través de diversas catástrofes. Este es el caballero más temido, representando la muerte misma. Su apariencia pálida y el hecho de que lo siga Hades, el dios griego del inframundo, sugieren una muerte implacable y generalizada. Trae la muerte a una cuarta parte de la tierra, lo que se interpreta como un evento cataclísmico que afectará a gran parte de la humanidad. La interpretación de estos caballeros puede variar según la tradición religiosa y las creencias individuales.
Algunos ven estos acontecimientos como profecías simbólicas y metafóricas, mientras que otros pueden interpretarlos de forma más literal. El Apocalipsis es un libro rico en simbolismo y ha sido objeto de estudio y debate durante siglos. Es importante señalar que el Apocalipsis es un libro altamente simbólico, y estas imágenes de los jinetes son poderosas metáforas que han sido interpretadas de diversas maneras a lo largo de la historia. Algunas interpretaciones ven los acontecimientos del Apocalipsis como representaciones simbólicas del conflicto entre el bien y el mal, mientras que otras buscan identificar acontecimientos históricos específicos que corresponden a estas visiones apocalípticas. La comprensión del Apocalipsis y los cuatro jinetes varía entre las diferentes tradiciones religiosas y teológicas, y estas interpretaciones pueden verse influenciadas por las creencias y la cultura de cada grupo. Independientemente de la interpretación, el Apocalipsis es un texto que continúa inspirando una reflexión y un debate profundo sobre el destino de la humanidad y el significado de la fe. Esto se debe a que Apocalipsis es un libro rico en simbolismo y las creencias y perspectivas de cada grupo pueden influir en las interpretaciones. Diferentes corrientes del cristianismo, como el catolicismo, el protestantismo y el ortodoxo, pueden tener interpretaciones ligeramente diferentes de los cuatro jinetes. Por ejemplo, algunos pueden enfatizar más el aspecto simbólico, mientras que otros pueden intentar correlacionar a los caballeros con eventos específicos de la historia. Una interpretación común es que los cuatro jinetes representan hechos históricos o actuales. Por ejemplo, algunos han asociado al primer caballero blanco con líderes carismáticos o falsos mesías que surgieron a lo largo de la historia. El segundo jinete, que representa la guerra, suele estar relacionado con conflictos mundiales, como las dos guerras mundiales del siglo XX. El tercer caballero negro, que simboliza el hambre y la escasez, puede interpretarse en relación con crisis alimentarias, pandemias o periodos de dificultades económicas. Mucha gente vio estas interpretaciones como reflejos de las realidades que enfrentaba el mundo en diferentes momentos. El cuarto jinete pálido, que representa la muerte, ha sido asociado a epidemias, plagas y pandemias que han asolado a la humanidad a lo largo de la historia. Algunas interpretaciones no están necesariamente vinculadas a acontecimientos históricos, sino que se consideran un simbolismo continuo de la lucha entre el bien y el mal en el mundo. Conclusión. Al explorar el Apocalipsis y los cuatro jinetes, entramos en un mundo de profundo simbolismo y variadas interpretaciones. Este libro, lleno de visiones y profecías, ha cautivado mentes y corazones durante siglos. La diversidad de interpretaciones que discutimos revela la complejidad del Apocalipsis y su capacidad para adaptarse a los cambios a lo largo del tiempo. Cada tradición religiosa y cada época histórica ha aportado sus propias perspectivas y comprensiones a estas impresionantes imágenes. Mientras que algunas personas ven las palabras del Apocalipsis como una representación literal de eventos futuros, otras las ven como un espejo simbólico de la lucha actual entre el bien y el mal en el mundo. Ambos enfoques tienen el poder de desafiarnos a reflexionar sobre la naturaleza de la fe, la esperanza y el destino humano. Por lo tanto, te animamos a continuar tu exploración del Apocalipsis, profundizando en sus interpretaciones y significados. Puede ser un viaje espiritual profundo o una búsqueda intelectual de comprensión. Independientemente de su perspectiva, Apocalipsis sigue siendo una obra literaria y teológica intrigante que nos invita a contemplar lo que significa ser humano y lo que esperamos en el futuro. Gracias por acompañarnos en esta exploración y esperamos que este vídeo haya despertado su curiosidad y reflexión. Recuerde que la búsqueda del conocimiento y la comprensión es un viaje constante, y el Apocalipsis es solo un capítulo de esta gran historia. Si tiene más preguntas o desea compartir sus propias interpretaciones y puntos de vista, no dude en comentar y continuar esta discusión. Gracias por mirar y hasta la próxima.